¿Es ético vacunarse hoy? ¿De acuerdo? ¿Es ético dentro de un mundo postmoderno? Como sacerdote me ha tocado celebrar funerales, pero por Zoom. Que en todo este maravilloso universo de luz hay algo más que nuestra propia sombra. Bueno, hola a todos y a todas. Kairos News nuevamente nos reúne para poder conversar con dos personas que yo creo que han marcado pauta en este año tan especial. Hemos dicho en algún momento, la muerte nos ha tocado a la puerta. Estamos con Sebastián Ugarte, el doctor Sebastián Ugarte, de acuerdo médico, jefe del Centro de Pacientes Críticos de la Clínica Indisa, director del programa de medicina intensiva del adulto de la Universidad Andrés Bello. ¿De acuerdo? Por eso le damos las gracias a Sebastián de que esté acá, de acuerdo con nosotros, hoy día reunido, y también a un querido amigo, de acuerdo al padre Tony Mitsuf, de acuerdo, hombre de los jesuitas que es doctor en teología moral, y el que habla, de acuerdo, Marcial Sánchez, que dentro de mi gracia soy doctor en historia y me dedico también a temas eclesiásticos. Y Kairos nos invita hoy día a poder compartir. Y la idea es que tengamos una conversación fluida. Ustedes me pueden preguntar a mí, yo les puedo preguntar a ustedes, pero la primera pregunta le quiero inmediatamente a Sebastián. Sebastián, ¿es seguro vacunarse en Chile? Te lo pregunto porque hoy día hay muchas dudas, hay mucha gente, uno lo ve en Twitter, si es seguro vacunarse en Chile y inmediatamente le pregunto a Tony también, empieza a pensar en la respuesta, ¿de acuerdo? ¿Es ético vacunarse hoy? ¿De acuerdo? ¿Es ético dentro de un mundo postmoderno? Sebastián. Bueno, Marcel, tratando de responder la primera pregunta, si es seguro, lo que hemos hecho para asegurar seguridad a lo largo del desarrollo de las vacunas modernas ha sido hacer estudios. Primero se hacen estudios experimentales y después se hacen pequeños, muy pequeños estudios en humanos voluntarios de manera altruista para ver si ocurre cualquier reacción adversa. Después se hace un estudio más grande, se ve bien cuál es la mejor dosis para provocar la mejor reacción y se sigue mirando si aparece cualquier reacción adversa. Pero finalmente se hacen unos grandes estudios con miles y miles de voluntarios para ver si aparece alguna reacción rara, inusual, infrecuente. Y también para medir la magnitud del efecto protector de la vacuna y para eso se requiere grupos grandes. Entonces la gente razonablemente en un mundo cada día más escéptico y que más desconfía de las élites, bueno, esto que nos dicen de que sirve, ¿será seguro como dicen que es seguro? Porque el sentido común dice que si normalmente demoran varios años y ahora lo hicieron en menos de un año, quizás se precipitaron para tener un producto y cuando yo hago un trabajo rápido a veces no queda tan bien hecho. Entonces, la respuesta a esa duda que es como de sentido común es que lo que cambió acá no fue que se saltaran etapas de los estudios, sino que se hicieron correr en simultáneo estudios de fase 2 con estudios de fase 3. Y de esa manera no esperamos a que terminara un estudio y pasara un tiempo y iniciáramos el otro, sino que se hacían en simultáneo. Y el otro truco es que cuando estamos en medio de una pandemia, reunir que entre 44.000 voluntarios, por lo menos 300 se contagian del virus, ustedes entenderán que es muy fácil. Claro que sí. Hay tanto virus circulando que se contagian 60, 100, 200, 300, requiere esperar menos tiempo. Si eso mismo lo hacemos en un periodo que no hay epidemia, a veces tenemos que esperar 3 años, 4 años, 5 años. Entonces, eso permitió acortar los tiempos, pero con seguridad. En Estados Unidos han vacunado más de 1 millón de personas
y de ese 1.000.000 de personas, 10 presentaron una reacción anafiláctica, es decir, 1 en 100.000. La penicilina que ponen en todos los consultorios da una reacción anafiláctica y se usa todos los días, 1 en 200, versus la vacuna que es 1 en 100.000. Es razonablemente seguro. No existe la seguridad perfecta, todo puede provocar algún problema, usted puede salir a la calle y puede tropezarse, la vacuna puede tener alguna reacción adversa ocasionalmente, pero es tanto Es como seguro. sumamente seguro, 1 en 100.000. Lo que pasa es que la gente hoy día se pregunta, es decir, y ahí le pregunta al Tony, porque al final, en un mundo posmoderno donde tú sabes que las emociones son las que mandan muchas veces a las propias investigaciones científicas, ¿ya? El mundo de la posverdad, que está tan instalado, y no solamente instalado en la juventud, está instalado en todo el sistema, en donde se caen las instituciones, de acuerdo a la luz de lo que puedan decir, porque lo que dicen la gente no les cree, y no solamente en Chile, por favor, esto pasa en diferentes partes. ¿Qué pasa con el tema de las vacunas? ¿Es ético vacunarse hoy día? Es una pregunta que parece muy obvia en cuanto a la respuesta, pero dentro de un mundo postmoderno yo creo que uno la puede plantear, más aún después de tu libro que escribiste en agosto sobre el COVID, ¿de acuerdo? Ya, pero si me permite, en primer lugar, por favor. quisiera felicitar al doctor. Yo no lo había visto, pero lo vi muchas veces en la tele, especialmente cuando estaba enfermo en abril, encerrado en la pieza con el COVID. Sí, pues COVID es COVID, sí mismo. Claro. Y ahí me encantó porque se le entiende. Eso es mucho decir, porque por lo menos uno entiende al médico, dice, bueno, ya. Y además con muchos valores, no, de verdad. Bueno, la cuestión de la penicilina, yo soy un ejemplo, yo soy muy alérgico a la penicilina, tremendamente alérgico. La última vez que me dieron penicilina, me desperté en el hospital, digamos. Así que siempre me parece a mí hay elementos de riesgo en eso. Yo creo que eso no se puede ocultar. Bueno, la misma vida también implica riesgo. Ahora, yo creo que hoy en día, además de un riesgo normal que hay en la vida, que hay en la realidad, el mismo contexto creo que no ha sido favorable, es una opinión personal. Claro. Yo creo que en las situaciones como estamos viviendo se requiere una voz en la sociedad y no un montón de voces, porque alguien que no entiende mucho se confunde al final. Y aquí yo creo que se han aprovechado también. Vamos con la cosa como son, se han aprovechado. Uno dice, oye, por favor, una sola voz, ojalá que sea seria. Obviamente tiene el peso aquí la ciencia, porque al final es la ciencia que da los datos para que se pueda hacer una evaluación ética. Así que aquí el lugar de la ciencia es tremendamente importante, sabiendo también que aquí no sabemos todo. Yo me acuerdo cuando caí con el COVID, muy leve fue lo mío, ¿eh? Decían, no, 14 días y pasa. Así que cuando pasaron los 14 días, yo feliz. Y ya, dale el PCR y me sale positivo de nuevo. Estuve 3 semanas. Entonces uno se da cuenta que, vamos a la parte ética, la Iglesia Católica esta vez ha hablado claramente. Ha hablado la Congregación para la Doctrina de la Fe, la CDF, creo que el 29 de diciembre, y ayer habló también la Comisión COVID del Vaticano. En ambos casos está muy clara la decisión de decir, vacunarse es éticamente correcto, no hay absolutamente ningún problema. Hay un problema, bueno, ahí el doctor tiene que explicar mejor que yo, hay un problema de que un elemento, parece del Pfizer, está sacado del tejido de un feto que fue abortado en la década de los 70. Por lo menos las dos declaraciones hacen referencia a eso. Pero dicen, la relación es muy remota, es decir, no es que soy cómplice de un aborto, porque ha pasado mucho tiempo.
y a la vez dejan en claro que obviamente no están de acuerdo con el aborto, pero aquí hay un bien mayor, porque aquí están muriendo personas. Y por último, es siempre en la ética, en la bioética, es la relación riesgo y beneficio. Y de que eso es muy importante, especialmente en lo que estamos pasando, porque como decía el doctor, ¿no? Estos últimos años leí un artículo científico, el promedio ha sido de 10 años y la que menos tuvo fue 5 años. Es decir, obviamente se está apurando la cosa, pero se justifica, claro que se justifica, porque al final también es evitar muertes. Entonces, el beneficio es enorme. Hay riesgo, siempre hay riesgo. Por eso yo no estoy de acuerdo con las voces alarmantes, digamos. Otra cosa que alguien diga, yo no quiero. Bueno, para mí, que se le respete eso hasta que nos está haciendo daño, porque si comienza a hacer daño, ahí es otra cosa. Pero yo creo que no hay que colocar un ambiente desde el punto de vista ético, es un riesgo que vale la pena. Ahora, dentro de ese riesgo que vale la pena, eh, doctor Sebastián, el tema de la buena muerte. Yo creo que tú has estado ahí ahí en la primera vara de la batalla, tú y tus colegas, la buena muerte. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos enfrentamos cuando estamos viendo que ya no es un problema médico a veces, es un problema porque faltan camas, es un problema porque en su momento, un problema porque faltan ventiladores, hay un problema también porque hay personal tuvo que rápidamente empezar a ser instruido sobre esta problemática, el desconocimiento del tema, la buena muerte, cómo se acerca un médico hoy día, y no solamente, y te lo planteo a ti porque yo creo que se lo podría plantear a cualquier médico que está en esto, cómo se acerca a esto, cómo a ti te afecta, ¿de acuerdo? Este tema, porque te hemos visto efectivamente en algunos medios de televisión y tú lo has planteado, pero cómo te afecta en lo interior, porque en lo personal, ¿de acuerdo? Yo he vivido también mi propio proceso con mi familia y también con algunas amistades y nos afecta. Es decir, y ahí viene, obviamente, Tony nos puede explicar cómo salimos de esto en términos éticos, ¿de acuerdo? Que en términos morales, cómo se nos enfrenta al nuevo mundo, qué es lo que viene, qué es lo que viene. Pero a ti, Sebastián, ¿cómo te ha afectado este tema? Es decir, este tema de la buena muerte. Yo le llamo buena muerte, ¿cómo muere el paciente? La verdad es que es complejo, Marcial. Es complejo porque el, esta epidemia deshumaniza un poco al enfermo y deshumaniza la muerte. El humano no es un hombre solitario, el humano es un ser gregario. Somos humanos en la medida de que hablamos, que nos expresamos y hablamos porque aprendimos de otro. Si no conviviéramos con otro, en realidad no seríamos lo que entendemos como humanos. Seríamos otra cosa, pero no es lo que consideramos característicamente humano. Y en esta enfermedad tenemos que aislarte, tenemos que alejarte de tu familia para que no te contagies o se contagie. Y escasean los ventiladores, escasean las camas. Está el dilema de hasta dónde soportar a alguien, hasta dónde estamos ayudando a sobrevivir a alguien que está sobreviviendo, o estamos alargando una agonía de alguien que está muriendo. Claro. Y esos dilemas, cuando además hay escasez de ventiladores, etcétera, generan una serie de dilemas que plantean desafíos éticos que no son fáciles de resolver, ¿no es cierto? Y que obviamente hacen que cualquier solución no sea fácil. Esto se ha vivido en todo el mundo y también en Chile, es complejo, pero yo quisiera decirle algo no desde el terreno de la ciencia. Un poeta
que estuvo hospitalizado con nosotros y que sobrevivió a su enfermedad, Andrés Morales, me regaló este libro que escribió después de que salió vivo. ¿Ah? Y quería leerles un poema que él escribió en la soledad de su hospitalización. Estuvo muy mal, casi se nos murió 1000 veces, salió vivo. Es muy cortito, no sé si se los puedo leer. No, de todas maneras. Los ojos que no observan y no miran, las vísceras terribles, llenas de cuchillos, las manos y las piernas difusas y afiladas, un corazón que vuela y está por siempre ausente, la boca endemoniada y las orejas largas y el vientre desolado, la curvatura idiota del seno maxilar, la expresión confusa o alegre de las cejas, los dientes de un anciano enjuto y bruto y torpe, el inservible hígado y el consabido páncreas, ese estómago enemigo y riñones colapsados, un pulmón que grita y canta, un homicida, y otro que se ríe y que revienta entero. Todo eso, mi Dios, entre tus brazos, que no puedo sentir, que a ti, mi Dios, no a mí, en verdad te pertenece. Vaya poema, ¿eh? Vaya y poema. este casi se me murió ahí, imagínate. Como la misma línea, ¿no? Como sacerdote me ha tocado celebrar funerales, pero por Zoom. Y la familia te dice, mira, lo vimos entrar al hospital y no lo vimos más, porque tengo entendido que después hay que ponerlo en plástico dentro del ataúd y no se ve más. Y de hecho quedamos sin que, bueno, cuando se regulariza la situación, vamos a hacer una misa, etcétera, etcétera. Porque además no pueden estar juntos, cada uno está en su casa viendo a través del Zoom, etcétera, ¿no? Es tremendo eso, porque ya la muerte es fuerte, pero no poder acompañar es tremendo. Ahora, desde el punto de vista de la bioética, lo que siempre hay que hacer, me parece a mí, es acompañar. Eso siempre. Acompañar con dignidad, con cercanía, eso siempre. Ahora, me parece a mí que es obvio, si no hay para todos y cada uno, yo creo que el criterio que hoy en día se está hablando mucho en la bioética es aquel que tiene más posibilidad. No la edad, ojo, porque a veces dicen, no, hay que dar al joven. ¿Por qué hay que dar al joven? Eso no es correcto. El viejo no es menos digno que el joven. Pero si uno dice, mira, aquí por riesgo-beneficencia, el que tenga más posibilidad. Y punto. Yo creo que es duro, pero creo yo que no hay que darle más vuelta en eso, digamos. Por eso que para mí son dos principios. Acompañar siempre, sea quien sea, acompañar. Y en segundo lugar, cuando comienzan a faltar, bueno, ¿quién tiene más posibilidad? Porque no se puede hacer más. Y en tercer lugar, ahí depende de la ideología de cada uno, me parece, la filosofía de cada uno, ¿no? En esa poesía, por ejemplo, la última línea es preciosa, porque al final da sentido a ese dolor. Y cuando uno está en esa situación, no tiene alternativa. Se entrega o se desespera. Entonces yo creo que ahí la fe, por lo menos en mi caso como cristiano, a mí me ayudó mucho, mucho me ayudó, porque la verdad no entiendes lo que está pasando. Porque en mi caso, por ejemplo, después de 3 días de fiebre me sentía bien, pero no podía salir de la pieza, me dejaban la comida en la puerta. Entonces dice, bueno, ya, aquí estoy. Además, cada examen te decía, no, todavía estás positivo. Entonces yo creo que eso ayuda mucho psicológicamente a la persona que pasa por ese momento tan definitivo, digamos. Y yo creo que a nivel de las órdenes, las congregaciones y también de los sacerdotes en general y también de las monjas, les ha tocado a varios estar ahí, en la vanguardia. Yo no sé, yo estoy en Rancagua, yo vivo en Machalí,
¿Tú estás dónde ahora, Tony? Antofagasta. ¿Tú estás en Santiago o no, Santiago. Sebastián? Sí. Imagínense lo que es la tecnología, cómo nos une. Y tú sabes que acá en Rancagua hay un sacerdote que nosotros le hicimos una entrevista en Kairos, que es de los pocos, ¿de acuerdo? Que se pasea por todos los lugares, confesando, bien, dando, como él dice, no el último Dios, como él dice, sino el primer a Dios. Y la verdad que es una maravillosa persona y un hombre muy joven. Y sabes tú que por ser el más joven le toca. Los Claro. más viejos lo han querido y él ha estado ahí y él ha estado en muchas batallas, como él dice. O sea, estuvimos conversando con él y él se abrió. Y eso yo creo que en la congregación, la orden, bueno, ustedes los jesuitas siempre se han caracterizado por estar ahí con la gente, encima, ¿de acuerdo? Trabajando. Me imagino que tienen que haber habido situaciones muy complejas también con algunos, aparte de ti, ¿de acuerdo? No, Eh, sí, sí. Yo creo que lo más complejo que tuvimos fue la enfermería, ya, porque ahí entró el COVID uja, y se enfermaron como 6 y murieron 3, tres. claro, porque de una cierta edad, Jos van der Rest, 95 años, entonces y eso que se tomaron todas las medidas, pero obviamente iban todavía las enfermeras, sí, se requiere un personal mínimo para mantener una enfermería Ujú. y entró el COVID. Ahora parece que está controlado de nuevo. Entonces también uno se da cuenta de la fragilidad. Ahora sí, los más jóvenes en eso, yo lo he visto trabajar con los migrantes en el hogar de Cristo, porque nosotros que somos más viejos no podemos. Mm, Te sí. dicen, oye, no, tiene más de 70. Yo me acuerdo, después de estuve enfermo, me hablaron del FALP. Entonces dije, bueno, sí, yo puedo ofrecerme con mucho gusto. Así que postulé, digamos. Es decir, ni siquiera me contestaron. ¿Cuál? Claro, porque La fundación. por el plasma, me parece. Ahí que les voy a contar algo ya de la intimidad, aunque yo sé que esto no va a ser tan íntimo, pero me tocó muy de cerca el tema con la falpa. Ya ha sido un año muy complejo conmigo, ya. Y por esas cosas de la vida que uno le tiene que tocar nomás, ¿de acuerdo? Eh, un cáncer, ¿ya? Y teníamos que ir a hacernos quimio. ¿Ya? Y les cuento esto, creo que es la primera vez que lo cuento, pero está bien, está bien. Y sinceramente la FAL, por eso la traigo a colación, porque me tocó ir a la FAL, ahí me vi, ahí me operaron además también, y ahí tuve mis quimios. La protección, la verdad que una preocupación, porque obviamente somos personas de riesgo, ¿ya? Una preocupación, una entereza de los médicos también para poder trabajar, de las enfermeras, ¿de acuerdo? Cuando obviamente, no, yo me las coloqué intravenosa porque tomé vía oral, ¿ya? Ahí Sebastián debe saber eso, tomé vía oral, ¿ya? Pero lo cuento solamente para que la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, sepa que hay un grupo de médicos que efectivamente estuvo en la vanguardia y también un grupo de sacerdotes. En el momento que me tocó ya estar un tiempo ahí, estuvieron acompañando. Siempre. Nunca faltó. Todos los días pasaba. ¿De acuerdo? Y ojo, que no solamente pasaba un sacerdote, también pasaba, ¿de acuerdo?, un hermano evangélico, ¿de acuerdo?, ahí a conversar con uno y eso se agradece infinitamente porque tiene que ver con el tema de la espiritualidad. Bien. Y ahí te pregunto al tiro, José Sebastián, ya que planteé esto, el tema religioso, el tema de tu fe, el tema de la fe, el tema de creer, el tema de la trascendencia, el tema de sentirse no solo, como dice el poema, mi Dios, dice el poema, lo plantea varias veces, mi Dios, ¿ya? Y ahí es donde, ustedes saben que casi el 90% de las personas en el mundo creen en algo o en alguien, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eh, eso yo creo que también te tiene que haber ayudado mucho, ¿no, Sebastián? A cerrarse, así, de Sí, repente, la soledad, no sé. sí, la verdad es que el, yo creo que un tema es la religiosidad y otro tema es la espiritualidad. Y Es, el hecho de estar abierto a la espiritualidad
es muy importante para enfrentar momentos difíciles en que se requiere entereza. Entonces, la verdad es que sentir que la vida tiene algo más de significado, tiene algo más de valores, te da como una quilla, como un barco que rompe las aguas. No importa lo que haya por delante, tú tienes una quilla que va rompiendo las aguas y venga la tempestad que venga, tú puedes darle el frente, digamos, y no tiemblas. ¿Ah? Y fíjate que yo creo que es importante en momentos difíciles y en momentos alegres y en momentos buenos, siempre mantener eh, eh, esa conexión con tu espiritualidad, con un creer que hay algo más. Siendo un hombre de ciencia, eh, tampoco soy un beato de la ciencia, ¿no? No soy un mojigato de la ciencia. Yo creo que hay algo más que la ciencia y pareciera obvio que en todo este maravilloso universo de luz hay algo más que nuestra propia sombra, ¿no? Sí, yo creo que siempre cuando uno se enfrenta a momentos complejos como enfrentarse frente a la posibilidad de morir, ¿de acuerdo? La posibilidad de estar frente a una situación extrema, eh, hay un acercamiento y bajo los dos parámetros que tú planteaste, o uno de los dos parámetros según tu cotidianidad de vida. Y estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y yo creo sinceramente que en este mundo que estamos viviendo, el tema de la fe, el tema de fe, de acuerdo y razón, no es tema. Yo creo que la gente se enfrenta según sus propias coordenadas. Y eso es lo hermoso del tiempo que vivimos. Porque al enfrentarse con sus propias coordenadas, la persona puede tener, ¿de acuerdo? Fe o puede tener razón, ¿de acuerdo? Entonces, y puede ir combinando estos dos elementos en su vida. No estamos en los absolutos y eso a mí me agrada mucho, ¿ya? Sí. Y es lo por lo menos que yo te he escuchado a ti, Sebastián, y también al Tony, ¿de Sí. acuerdo? Y por eso que yo creo que ahí ahí tenemos comulgamos los tres más o menos en esa dinámica. No, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que en ese sentido, digamos, siendo peligroso y todo lo que significa una pandemia, ¿no? Pero el sentido ha sido una bendición. Sí. Yo creo que vivimos muy acelerados, pero en general decimos eso como excusa, porque yo también descubro que cuando no estamos acelerados, nos aburrimos. Entonces perdimos el contacto con nuestra anterioridad. Y creo que lo bueno ha sido que este tiempo, cuando uno, digamos, al final no sabe qué hacer, porque va a leer, pero se agota también, comienzan las preguntas, ¿eh? Que uno ya no puede evitar. Y son preguntas que vale la pena. ¿Eh? ¿Qué sentido tiene eso? Muchas personas me han comentado que han redescubierto la familia, por ejemplo, que al final es entretenido estar en familia. Como que uno dice, pero obvio eso, ¿no? Y no es obvio. Porque justamente estas situaciones límites al final te obliga a enfrentarte contigo mismo. Y creo que eso vale la pena, porque si no, uno pierde el protagonismo sobre su propia vida. Hoy en día hablamos mucho de libertad, pero yo cuestiono la libertad que tenemos, porque nos escapamos de nosotros mismos. Y yo creo que la verdadera libertad es cuando uno se encuentra con su interioridad y que realmente va tomando opciones en la vida. Que en un mundo pluralista va a haber gente que está de acuerdo, otra gente que no está de acuerdo, y bueno, no pasa nada. Pero con mayor razón se necesita una cierta subjetividad, una cierta decir, bueno, sí, me parece razonable lo que dice el otro, pero yo pienso así, y punto. Y creo que en eso tenemos que crecer mucho, porque nos descalificamos demasiado. Sí. Y al final no hablamos, sí, a ver, el otro no está de acuerdo, no pasa nada.
que no esté de acuerdo. Pero aquí es como tsunami, no está de acuerdo, entonces tengo que estar de acuerdo. Entonces llegamos a unos acuerdos que son ridículos. Hasta me parece a mí a nivel de leyes a veces. Ya, para llegar a un acuerdo rápido, pasamos a ley. Ya, no voy a mencionar ejemplos, pero hay ejemplos que uno dice, pero este es de locos. Yo creo que también esto nos ayuda a eso también, ¿no? A volver a ser humanos. Y creo que la lección más grande es que aquí nos salvamos juntos o nos hundimos juntos. Es decir, aquí no hay alternativa. No, pues no hay alternativa. No hay. En la distribución va a ser clave también esto. Lo que viene con las vacunas ahora, cómo se distribuye todo esto. Es decir, aquí, además de razones éticas, va a haber una razón de sentido común. Claro. Si no se distribuye a todos... Y gratis, como dijiste tú también. No, es decir, si los países pobres no van a tener acceso, ellos van a seguir con el contagio. Es la misma realidad que va a obligar a decir aquí todos, bueno, y todas. Si no, caput. Ustedes saben que, un dato histórico, solamente, pero es importante, ustedes saben que la obligatoriedad de la vacuna son del año 87, de 1887. El presidente Balmaceda, con el tema de la viruela, se había presentado un proyecto del año 77, el año 82 y el año 86, 1800, y había sido rechazado. Costó. Y la viruela, recuérdense que en 1966 sale, de acuerdo, del mundo. Y en Chile ya el 59, podríamos haber dicho 1959 que estaba radicada. Por lo tanto, para que la gente entienda, de acuerdo que este tema de las vacunas siempre ha sido un tema complejo y que ha inmiscuido a todo el país también. Y dentro de eso estamos frente además de una nueva constitución, de un proceso constituyente. ¿Ya? Yo creo que esto de estar en un proceso constituyente también nos lleva a cuestionarnos un poco más de la vacuna o cuestionarnos un poco de lo que significa lo que decía el Tony, el buen vivir, ¿de acuerdo? Más que el buen morir, el buen vivir, ¿de acuerdo? Y cómo vivir en comunidad también, ¿ya? Esta nueva comunidad. Yo no sé, Sebastián, cómo tú lo ves, porque viene una nueva constitución y yo creo que ahí el mundo médico, que ha sido siempre, históricamente en este país, ha tenido hasta presidentes de la República, de acuerdo de su propia ala, han tenido mucho que decir, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la oportunidad que tenemos, de acuerdo con esta nueva constitución, frente a todos estos problemas que hoy día existen en el país? ¿Cómo lo ves tú, Sebastián, eso? En términos muy generales, nomás. Sí, bueno, yo lo veo como una oportunidad. Me quedó resonando lo de 1887, porque recordaba que un médico de apellido Allende, abuelo de Salvador Allende Gosse, patrocinó el proyecto de ley de vacunación obligatoria en el 87, y su nieto, que fue ministro de Salud de Pedro Aguirre Cerda y después presidente de la República, y el año 72 realiza esta campaña masiva de erradicación de la poliomielitis con vacuna, y el año 75 Chile fue el tercer país del mundo en erradicar la poliomielitis, antes que en Estados Unidos. Yo me quebraba en Estados Unidos cuando decían, no, oiga, usted viene de Chile, pero parece que algo sabe de medicina. Yo le decía, sí, algo sabemos, erradicamos la poliomielitis antes que usted. Entonces, claro, esas cosas históricas son divertidas. Y ahora tenemos un presidente del otro lado, muy de derecha, pero que se ha jugado con todo por lo de las vacunas, como una cruzada personal, él mismo ha estado detrás. Es interesante la tradición chilena. Bueno, pero ustedes se han dado cuenta, ustedes han dado cuenta los otros países lo que dicen, que casi tenemos una acumulación de más vacunas. ¿De acuerdo? Sí, como la envidia, unos acaparadores de vacunas. Entonces, yo digo, pero tienes razón, la historia efectivamente es esa, ¿ya? Y perdona, y las respuestas de las personas, al principio nadie quería, y ahí entra la iglesia, Tony, le piden a la iglesia que por favor ayude a convencer a la gente, y en los sermones hay sermones a favor de las vacunas, de los vacunatorios. Es muy interesante, muy interesante. No, y hoy en día, con las dos declaraciones de la Congregación para Doctrina de la Fe y de la Comisión COVID, es decir, ¿qué más? Es decir, además, digamos, de sentido común, eso nos da
un gran respaldo del Vaticano para decir eso, porque además uno sabe que en la comisión COVID hay médicos, hay científicos, etcétera. Entonces uno dice, mira, algo entenderán esa gente. Algo sabrán. Te interrumpí, Sebastián, ¿de acuerdo? Sí, sí. No, es que fue interesante, provocativa esa regresión histórica, sí. Y la oportunidad de redactar una constitución hecho por constituyentes, la verdad es que es una oportunidad bastante singular. No solo la constitución hecha por un equipo especial durante la dictadura militar, sino incluso la Constitución republicana 1925 no fue producto de una asamblea de constituyentes, ¿no? Sino de expertos. Entonces, notables. Entonces, esto de que gente común pueda ser elegida y llegar a un acuerdo tiene dos posibilidades. O nos farreamos la oportunidad y esto se transforma en un enredo que no se llega a nada, o tratamos de hacer algo bueno y se avanza. Yo creo que la verdad es que es una oportunidad. Nuestro país gime con dolores de crecimiento, estamos ahí con necesidades de adecuar nuestra realidad, mientras nuestra economía es un jaguar, somos potentes económicamente, mucha gente en su vida diaria vive no solo pobreza, sino que vive inequidades y vive situaciones en que ve que hay tratos diferentes para diferentes personas. Más allá de cualquier ideología. Perdona, si piensa que solamente hace no mucho la gente se enteró con todo esto de la zonada social del 18 de octubre del año pasado, se empezó a enterar que la media eran 600.000 pesos, 500.000 pesos, y ahora con el tema de la AFP, sacar los fondos de la cantidad de personas que ya perdieron sus fondos. Por lo tanto, la gente se empezó a dar cuenta, como dicen por ahí, está mal pelado el chancho, ¿de acuerdo? Porque hay un pequeño grupo, ¿de acuerdo?, que se lleva buena parte del PIB, y ese es lo que tú estás tratando de plantear ahora, Sebastián, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y eso, Tony lo ha dicho con todas sus letras, de acuerdo en términos éticos, ¿ya? Porque efectivamente estamos frente a ese país, y ese es el país el que nos cobija, y ese es el país que queremos, además, y que también nos sentimos orgullosos, ¿de acuerdo? Pero a mí, sinceramente, yo creo que, como tú planteabas, esta gran oportunidad que tenemos con la Constitución, con una nueva Constitución, ¿de acuerdo? Se nos presenta, pero ahí lo tenemos. Yo no sé qué opinas tú de esto, Tony, pero sí. yo creo que tenemos una gran oportunidad ahí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, eso está a la raíz de la democracia. Es decir, por definición, una constitución es un acuerdo social. Por lo tanto, solo en democracia se puede elaborar una constitución. Segundo lugar, el mensaje ha sido muy claro. Queremos ciudadanos. Es decir, el apruebo era mucho más de lo que se pensaba. Y claramente, 70% yo creo que nunca en la historia teníamos una votación así tan grande. Nunca se pensó. Es un mensaje muy claro al mundo político. Tercer lugar, yo creo, porque me parece a mí un gran defecto que tenemos, es la incapacidad de pensar como un nosotros. Entonces, al tener ciudadanos, eso es la gran ventaja de que ojalá que se piense la Constitución desde la ciudadanía y no desde un partido político. Un partido político, yo no tengo nada en contra, me parece muy bien, pero a veces tiene que hacer el salto del bien de todos. Y eso es lo que uno no ve a veces. A veces uno ve fragmentación y la gente dice basta. Entonces, el pensar como un nosotros es muy clave. Y creo que eso, me parece a mí, debe marcar una constitución. Y creo que la prueba de pensar como un nosotros es una constitución incluyente.
si no es incluyente, no estamos pensando a nivel de un nosotros. Incluyente en muchos sentidos, ¿eh? Por ejemplo, aquí en Antofagasta, los migrantes son una realidad que tú ves cuando caminas por la calle. En los campamentos, más del 70% son migrantes. Es decir, algunos, la gran mayoría, viven en situaciones, pero muy lamentables. Y creo que necesitamos decir, son personas humanas. Córtala porque es de tal país, son personas humanas. Ahora, eso no quita que a algunos se hacen daño, se les castiga, por supuesto que sí, pero no son la mayoría. Y hoy en día hay estudios clarísimos que te muestran que el delito y la migración no tienen nada que ver, que el trabajo, es decir, hay estudios muy serios. Entonces yo diría, es un momento de pensarnos como nosotros y realmente beneficiar a los menos privilegiados que tienen derecho. La pensión, cuando uno habla de la pensión, es decir, conocer personas que ganan 100.000, uno dice, pero eso, ¿qué hace con 100.000? O sea, hay cosas que uno dice, eso no puede ser. No puede, que en el fondo es una cuestión de prioridades. A mí cuando dicen que no hay plata, yo digo, espera un poco. No hay plata según las prioridades. Ahora, eso significa no solo responsabilidad del gobierno, sino también de la ciudadanía. Ahora, perdona, pero dentro de la misma temática, estas responsabilidades cuando tú tienes que educar al pueblo, porque de alguna forma hay que educar al pueblo, ¿ya? Sí. El pueblo se educa a la luz de esta misma conversación. Yo creo que va a verla y probablemente lo van a tomar como ejemplo en alguna conversación. Es decir, uno va educando. Y sobre esa misma marcha, de acuerdo a este mismo tipo de personas, de acuerdo que tienen estas falencias económicas serias, ahora se está presentando un tema, por ejemplo, como la eutanasia, ¿ya? Que está ahí. Argentina, por ejemplo, ahora aprobó el tema del aborto. Nosotros tenemos las tres causales. Son temas éticos, delicados, complejos, ¿ya? Que están empezando a pasar, ¿ya? Estamos en el tema de la reforma de las pensiones. Tenemos hartos temas sobre la mesa que están dentro del tema ético, ¿de acuerdo? Y también, obviamente, que competen a toda la ciudadanía, como tú lo estás planteando. Y ahí yo no quiero no preguntarle a Sebastián, es decir, yo creo que eh, súper simple, Sebastián. ¿Tú crees que Chile está preparado para la eutanasia? Eh, Eutanasia, no eugenesia, eutanasia. ¿Está preparado? Yo creo, mira, ¿qué es lo que ocurre? Para mí, como médico, el tema de la eutanasia no me resulta cómodo, porque yo fui formado para salvar vidas, no para ponerle fin a vida. Entonces, el tema de la eutanasia, en rigor, no es un tema que nazca desde los médicos. La mayoría de los médicos yo creo que es un tema Que les complica, yo creo. que si tuviéramos que nosotros colocar una inyección letal, habría muchos médicos que seríamos objetores de conciencia, porque no nos sentimos cómodos con eso. Pero dicho eso, también uno ve el dolor de los enfermos, el sufrimiento inútil, en fin, y uno respeta el derecho que puede tener el enfermo de decidir sobre su destino. Pero ese es un tema que se puede comenzar a debatir más allá de que uno tenga, yo como persona, como médico, tengo una visión como que no es un tema que me resulte cómodo, ¿ah? Pero que sí creo que hay que abrir las puertas a expresar estos temas, a debatirlos con altura de mira, ¿no es cierto? Y enfrentarlos. ¿Sabes lo que pasa, Sebastián? Que uno de los problemas de la posverdad que estamos viviendo es que la gente opina, ¿de acuerdo? Y muchas veces sin conocimiento de la causa, ¿de acuerdo? O sin conocimiento de la realidad. Entonces, médicos como tú, por ejemplo, que están dando su opinión y tienen una opinión versada sobre, desde el punto de vista médico, a veces es súper importante, porque de alguna u otra forma van delineando no una respuesta general, pero por lo menos un cuestionamiento particular.
en cuanto a cuando se puedan ver en alguna situación. Y esto empezó a debatirse acá en Chile. Se sabía que podía venir después del tema de cuando se plantea el tema de las tres causales con respecto al tema del aborto. Se sabía que era el tema que podía venir, y es un tema que está ahí, y yo creo que va a ser parte de las conversaciones del próximo año. No sé cómo lo ves tú, Tony. No te escucho de nuevo. A ver, yo creo que es bueno debatir los temas. Yo soy un gran, en ese sentido, creo que no hay que poner censura a los temas. El punto es otro para mí. Para mí el punto es hablar con altura. ¿Ah? Yo me acuerdo cuando se discutió la ley de divorcio, se comenzó a hablar los que están a favor de la familia y los que están en contra de la familia. Yo encuentro eso no era justo. Es decir, tenemos que escucharnos mutuamente. En segundo lugar, yo creo que es un tema muy complejo que hay que hacer bastante aclaraciones conceptuales. Porque dejar morir con dignidad no es eutanasia. Entonces también saber, a ver, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de eutanasia? Y lo que distingue la eutanasia es una acción o una omisión cuyo resultado es la muerte. Ahora, yo no puedo matar. No puedo. Es decir, algo que me supera a mí, digamos. Entiendo la parte emotiva. Yo viví en la residencia San Ignacio y ahí estaba la enfermería y veía a algunos de nuestros viejos que daban mucha pena, ni conscientes a veces. Es decir, entiendo la parte emotiva que uno dice que no sufra, pero yo creo que es más complicado psicológicamente. Y a veces uno lo que quiere es que uno no sufra tampoco. Y además, a mí me ha impresionado porque las enfermeras ahí que saben, te dicen, oye, este está peleando para no morir. Y demora 1, 2 días. Y te dicen, mira, es que no quiere morir. Es decir, yo quedé muy impresionado con esa cosa. Entonces también uno dice, ¿quiere que lo maten o quiere que lo maten? Es decir, para mí ya es una pregunta. Pero yo personalmente lo digo, no sé, por carácter, no, seguramente también por formación, etc. No tengo ningún derecho a matar a nadie y yo eso no me lo perdonaría. Y por último también, ahí lo mismo, nos hace falta pensar en un nosotros. Yo estoy de acuerdo, yo respeto la libertad de las personas, de acuerdo, sí. Pero ojo, porque nuestra libertad depende de otros también. Es decir, somos totalmente libres en el sentido de que yo puedo tomar las decisiones siempre solo. Eso no es verdad. Eso no es la realidad. La realidad uno se da cuenta que en la vida, también para tomar decisiones, a veces dependo de otros. En esta época, la fragilidad, hemos sido muy testigos. Entonces, a mí me hace muchas preguntas la eutanasia. Confieso que me hace muchas preguntas. Pero entiendo, eso no tengo duda, entiendo a aquellas personas que van y que piden, etcétera. Pero yo digo, pensémoslo bien, porque ahí se va a meter una cosa nueva, totalmente nueva, donde se va a decir, se pueden matar. Pero ahí vamos a entrar a conversar temas sobre el tema, el invitado de piedra, que es el tema de la muerte, por ejemplo, que no, hoy día, como decía Jacques Legoff, un historiador, de acuerdo al tema de la muerte, un invitado, ya no existe el tema de la muerte. Antiguamente, ustedes se acordarán, cuando éramos menores de edad, pasaban los féretros y los autos paraban. Hoy día no paran, los autos tocan la bocina para que se apuren. De acuerdo, como que, y tú vas a cualquier lugar, o sea, a comprar comida y en el supermercado y están vendiendo, digo yo, hoyos, ¿de acuerdo? Están vendiendo tumbas. Como que no sé, como que la muerte está ajena, ¿ya? Yo creo que este tema obviamente va a traernos la muerte ahí al cotidiano, la discusión, porque por ahí hay que entrar, un poco lo que yo entendí, Sebastián, también.
Perdón, pero la parte paliativa, por supuesto que sí, es decir, que la persona no sufra. Yo creo que eso no hay ningún problema ético. Entonces también habría que pensar las alternativas, las alternativas, porque a veces somos poco creativos en eso y encontramos la solución fácil. Y creo que eso nos ha deshumanizado un poco, la solución fácil, salimos de esta. Y creo que hay que pensar a largo plazo y ser creativos también. Pero ojalá que lo discutamos con altura. Oye, yo lamentablemente tengo que dejarlo. Por eso yo me empiezo a despedir ustedes y ya que agrado. No sé, algunas palabras de ustedes a despedir. Oye, una cosa, solo una cosa corta, ¿sabes qué? Para que veas de esto de la deshumanización de la muerte y escondernos a la muerte, en intensivo hemos hecho una cosa que son los cafés de la muerte. Ay, no te creo, por favor. Sí, ¿ya? Sí, juntarnos a tomar café, a analizar la muerte, a conversar la muerte, porque creemos que UCI, Unidad de Cuidado Intensivo, se tiene que escribir con H de humanidad. Entonces, detrás de tantas máquinas, de tantos monitores y cosas, hay esperanza. Hay un ser humano. Habiendo seres humanos hay esperanza. Sí. No, oye, agradezco la invitación y para mí un honor estar con ustedes dos que están haciendo tanto bien en este momento que creo que también necesitamos esperanza. Hace falta tener esperanza y pensar positivamente y que vamos a salir de esto, ojalá mejor. Yo no soporto cuando dicen volvamos a la normalidad. ¿Qué normalidad? No, son conceptos de, acuérdate que son conceptos de progreso, normalidad, nación, todos son conceptos que quedaron en la modernidad, diría un profesor amigo. Ojalá que mejor. Así que muchas gracias. No, gracias a usted. Un abrazo grande, por favor. Queridos amigos, desearle un feliz año 2021. Feliz año nuevo, que sea un año mejor y con mucha esperanza. Bueno, queridos amigos, Kairos News les desea el mejor año. Un abrazo grande y esperamos volver a encontrarnos en una conversación con gente tan grata y tan agradable como en este momento.